buenas noches. Bienvenidos a este nuevo conversatorio con la novedad y el gusto de tener a nuevos integrantes a esta serie de programas o este esquema de programas que son los conversatorios que hemos tenido en Boca del Río y que pues en este momento nos acompañan Horacio Bermes. Yo le quiero dar la bienvenida, y también al compañero Evelio. Aníbal ya lo conocen, ya es un viejo conocido aquí, ya ha salido con nosotros en estos conversatorios. En este momento no contamos con Carlos Tres, que también nos ha acompañado, igual con Héctor, pero bueno, bienvenidos nuevamente Aníbal, bienvenidos Horacio y Evelio, y pues un servidor nuevamente pues les da la bienvenida. Y también saludo pues al público, que aunque no tenemos mucho, pero los que tenemos pues han sido constantes, son sólidos, y pues tienen un gran amor al país, ¿no? Entonces, bien, este programa lo queremos dedicar a un análisis muy breve en torno a a la iniciativa de reforma constitucional que acaba de proponer el presidente, que acaba de promover el presidente. Aún no está aprobada todavía, tiene que pasar por las cámaras, a las cámaras, tanto diputados como senadores, y luego a los congresos locales para ser aprobada, ya que es una modificación a ciertos artículos constitucionales. Bien, esta reforma eléctrica hay que recordar que se enmarca en un contexto de un resultado de políticas de corte neoliberal que se llevaron a cabo en los años 90 y que posteriormente se les dio continuidad, y yo diría con un aceleramiento todavía mayor en el sexenio pasado y el antepasado, es decir, con el sexenio de Felipe Calderón y el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, para comentar brevemente, actualmente la CFE no produce toda la electricidad que consume el país. Tiene solamente un 38% del mercado, y el resto de la generación de energía eléctrica es generada por privados. Este esquema, digamos, de generación privada se dio a través, pues, de estas políticas neoliberales que acabo de comentar. Entonces, la CFE pasó prácticamente de tener prácticamente la generación del 100% a tener actualmente un 38%. ¿Cómo fue esto posible? Bueno, fueron políticas neoliberales que año tras año se les dieron concesiones a estos generadores independientes, pero no solamente generadores internos nacionales, ¿no? Como podríamos poner un ejemplo, los ingenios de caña de azúcar, que sus excedentes energéticos, cuando queman el bagazo, lo transmiten a la red. No estamos hablando no solamente de esos ingenios, sino estamos hablando de grandes consorcios internacionales como Iberdrola, como Sempra Energy de Estados Unidos, que tiene su filial aquí mexicana, o sus testaferros, vamos a llamarle así, que son IEnova, ¿no? Cuyo presidente de este consejo fue funcionario de Ernesto Zedillo. Entonces, ¿qué políticas se dieron de tal manera que el mercado que tenía la CFE como empresa nacional pasó de tener 100% a un 38%? Pues fueron las políticas neoliberales. Entonces, en esa circunstancia, digamos, de una serie de mecanismos en donde a la CFE se le arrebata el mercado, se promueven la entrada de estas empresas, pues en este contexto nacional es que el presidente propone o mete esta iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica. Bueno, ¿y qué propone específicamente? Bueno, propone lo siguiente: propone que el mercado eléctrico tenga una participación en CFE de hasta un 54%, y el resto pues podría ser, digamos, proporcionado por estos generadores independientes, ¿no? O de autoabasto. También propone nuevamente que el SENACE, que es una entidad que antes pertenecía a la CFE, que es el Centro Nacional de Energía, que es el que controla el mercado de energía eléctrica en el país, nuevamente pasa a ser de CFE. Eso es otra de las propuestas, digamos, fuertes que tiene el presidente en esta iniciativa. Otra de las propuestas fuertes que tiene el presidente en esta iniciativa es la desaparición de dos entes que se crearon en la reforma energética, que son la Comisión Reguladora de Energía, y no recuerdo si nada más es ese, y no me acuerdo cuál otro desaparece. Pero bueno, con ese es suficiente, porque finalmente este ente regulador de energía es la que prácticamente otorgaba contratos y decidía quién sí y quién no participaba en el mercado eléctrico. Y otra de las propuestas, bueno, dentro de otras propuestas, tienen que ver con la idea de transición energética, donde el Estado nuevamente retoma
la batuta en la transición energética, porque esto es para otro programa, la idea de transición energética que nunca se consolidó en los sexenios pasados. Pero bueno, yo me callo y yo quisiera cederle la palabra a alguien, no sé si Horacio, Aníbal o Evelio, quien quisiera participar. Yo ya introduje el tema, entonces adelante, ya les paso la pelota. El micrófono está desactivado, el micrófono de Horacio. Siempre pasa. Bueno, solo comentar, Fernando, como bien enmarca sobre esta reforma que hace el presidente Andrés Manuel, recordar que CFE empieza a perder su hegemonía a partir de, como bien lo dices, de la introducción del sistema neoliberal en México, y que esto se da precisamente con Carlos Salinas de Gortari. En su sexenio empieza a hacerse introducir estos generadores independientes que no vienen siendo más que unos simuladores de empresas extranjeras donde empiezan a crecer demasiado, y que, bueno, trae como consecuencia que CFE se encuentre casi en dificultades, ¿no? Que fue lo mismo que pasó con Pemex, que buscan estos sistemas neoliberales o presidentes neoliberales hacer que las paraestatales fracasen, porque ellos tienen la ideología de que nada del Estado, todo de la iniciativa privada, ¿no? Nada más como para comentar algo, y le cedo la palabra a quien más quiera comentar. Sí, adicional a eso, yo creo que pues una de las políticas que estamos hablando del régimen neoliberal es que no tanto es de que no se requiera continuar con las empresas o con la nacionalización de las empresas, sino que la justificación que ellos exponen es de que no hay suficiente inversión por parte del gobierno para poder mantener estas empresas y que en este caso sea rentable para poder continuar. Pero como bien lo comentaban por ahí, al final de cuentas, el tema de que las empresas energéticas del Estado hayan llegado a un colapso o hayan llegado a tener un tema de números rojos, es más que nada un tema provocado por parte del gobierno, precisamente para que pueda haber apertura o justificación de poder ingresar a la inversión extranjera y que se puedan ir apoderando de recursos propios del gobierno. Obviamente todos sabemos que en esta parte hay participación incluso de políticos, de personalidades importantes que ya sea que entran o ingresan a trabajar con puestos importantes o se tienen hasta en este caso acciones. Por ahí hemos sabido que incluso en el tema petrolero, por ejemplo, políticos importantes tienen acciones en empresas que adquirieron contratos, ¿no? Entonces, todo esto es un tema donde el gobierno o ha maquilado el gobierno neoliberal precisamente enviar a la ruina a estas empresas del Estado, pues para que ellos puedan poder adquirir de estos beneficios que estamos comentando. Muy bien, Aníbal, no sé si quieras agregar algo también. Pues se trata de echar para atrás una reforma anacrónica que se dio en el año pasado, que legitimaba una conducta, un comportamiento anacrónico de varios gobiernos atrás, que se trataba de entregar poco a poco las responsabilidades de CFE, responsabilidades que en mi opinión corresponden exclusivamente al Estado, porque como trata este gobierno y lo hace muy bien, esto es un asunto de estrategia nacional. La seguridad energética es un asunto muy, muy importante que no se le puede confiar a privados. O sea, ahorita por cuestiones diplomáticas, cuestiones geopolíticas, se ha hecho una reforma moderada, ¿no? El 54% ahora sí que de la industria, ahora sí que de la generación de energía, de la distribución y de todo,
va a estar a cargo de CFE. El restante 46% de las empresas privadas, y de paso, pues, sí beneficia en el sentido de que, como van a tener menos espacio, ahora sí se supone que si son gente normal, ahora sí van a competir de verdad. Ahorita no están compitiendo, ¿sí? Ahorita están, pues nada más, haciéndose mensos con lo que ya construyó CFE durante décadas. Y se está viendo, ¿no? Recientemente con lo que pasó en Texas, en este invierno, el invierno pasado más bien, pues resulta que dejan sin gas a estados del norte del país, y las empresas privadas dicen, no, pues ahora sí que yo me hago a un lado, ¿no? Y pues qué chingón, ¿no? O sea, cuando se trata de las ganancias, ahí sí que les va muy bien, para ahí sí todo, y cuando se trata de los riesgos, ahí sí se hacen a un lado, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó ya a amagar con esta contrarreforma que se ha tenido que posponer, por todo tipo de ahora sí que situaciones políticas. Ahorita de hecho Monreal ya dijo, ¿no? Que van a tener que meterle mano a la reforma, y ahí me preocupa un poco qué es lo que quiere hacer Monreal ahí. No sé, ¿tú qué opinas, Fernando, de eso? Pues mira, yo antes de hablar de Monreal, yo creo que es para otro conversatorio, que es un tema también muy, muy caliente, como diría el presidente, ¿no? Que ya se van a poner calientes las cosas. Y tiene razón, tiene razón. Y luego hablamos también de Sánchez Cordero, pero quisiera yo retomar algo que tú estás diciendo muy finamente, que es el asunto de la seguridad energética. Miren, muchas veces se piensa que este gobierno se ha dicho que es comunista, que es socialista. Bueno, nada de eso, ¿no? O sea, el gobierno desde un inicio, desde los planes de López Obrador en sus libros, nunca se ha declarado por esas vertientes. Siempre ha incluido a la iniciativa privada, o sea, siempre la ha incluido dentro de sus planes políticos, ¿no? Dentro de sus planes de negocios, sus planes económicos. Se ha sentado con parte de los grandes empresarios del país, pues a negociar pues nuevamente la reactivación económica. Es decir, que Morena no es un partido que esté en contra de la iniciativa privada. Eso es completamente falso. Morena necesita la iniciativa privada. El Estado mexicano necesita hacer palanca con la iniciativa privada para que nuevamente podamos tener niveles de productividad y trabajo que durante muchas décadas no tuvimos, ¿no? O tuvimos esquemas de un trabajo, de un mercado laboral, pues han sido realmente, pues muy, muy malas, o sea niveles muy pauperizantes, vamos a decirle así, ¿no? Entonces yo quisiera nada más mencionar eso, que no estamos en contra, es una propuesta que no está en contra de la iniciativa privada. Ni estamos en contra de las energías renovables, como exactamente. Dicen, ¿no? Ahorita lo vamos también a comentar, pero ¿en contra de qué sí estamos? En contra de que un asunto tan esencial que cubre necesidades básicas, por ejemplo, un hospital, ¿no? Por ejemplo, que se pueda conectar una persona a la luz para tener la energía eléctrica necesaria para los servicios mínimos que tengan, ¿no? Supongamos que requiere un tanque de oxígeno, bueno, pues requiere, necesita energía eléctrica para poder echar a andar el cierto bombeo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues los hospitales también requieren luz para poder mantener todos los servicios que tenga un hospital, las escuelas, etcétera, etcétera. Es decir, la luz, o sea, la energía eléctrica ya es una necesidad que tiene la gente. Es decir, no podemos nosotros como sociedad meter un elemento, un servicio esencial que con eso depende la vida humana, como ya lo dijo claro Aníbal, a asuntos de mercado. ¿Por qué? Porque pasa lo que pasa en Texas o pasa lo que pasa en España. Es decir, que los precios se disparan porque todo pues está entre paréntesis, a la libre concurrencia del mercado. Pero, ¿qué pasa? Que eso es falso. ¿Por qué? Te voy a decir por qué es falso. Porque finalmente no hay mercados realmente. Es decir, no hay libre competencia. Hay mercados, pero esos mercados están ya de alguna manera repartidos entre grandes consorcios mundiales. Iberdrola, Sempra Energy,
¿cómo se llama? Naturgy, que es Endesa, también española, y que actualmente opera aquí en el país, ¿no? Entonces, estos mercados que ya están con grandes consorcios consolidados a nivel internacional son los que finalmente van a agarrarse toda la rebanada de pastel como aquí intentaron hacer. Entonces, quisiera yo señalar eso, que la CFE fue sometida a un esquema leguleyo de leyes, ¿no? Enmarcadas en unas leyes donde fue empujada o más bien fue empujada afuera del ring para que únicamente competieran estas grandes corporaciones. Entonces, lo que hace López Obrador es nuevamente traerlas al ring y poner ahora sí que las cosas en su lugar, ¿no? La industria eléctrica no puede ser un bien del mercado porque pasa lo que pasa en Texas, la vida humana y la sociedad en general y el bienestar de la gente depende de la energía eléctrica. Y yo cierro con esto. Lo que pasó en la península de Yucatán, en el apagón, se debió justamente a que los contratos que se dieron en el sexenio pasado se dieron con tanta premura que instalaron unas plantas eólicas en Tamaulipas que llevaron a que se pusieran unos controladores, unas series de controladores cuando se transmite esa energía eléctrica generada, que no estaban bien colocados, no se comprobó bien que esos controladores estuviesen funcionando bien. ¿Por qué? Por la premura de estar ¿cómo se llama? Dando esos contratos. Entonces, ¿qué pasa? Que un error humano o un incidente que pudo haber sido controlado en un par de horas, pues se volvió un problema muy grande, justamente porque no hubo esos controles. Y todo derivado de pues esas ganas, esa hambre, ¿no? Esa hambre de darle el mercado eléctrico, pues a estas transnacionales. Entonces, nuevamente, ese tipo de apagones son cuestiones de seguridad nacional y que no pueden estar, digamos, dados al mercado. Yo me callo y les cedo nuevamente la palabra a Horacio. Pues nada, Fer, la parte de lo que dicen, de lo que sí estamos en contra es de que OXXO tenga tarifas mínimas y un usuario común o un ciudadano común tenga que pagar tarifas mucho más altas, ¿no? Y subsidiar aparte a estas empresas privadas. De lo que se trata esta reforma es de que se trace una línea de igualdad que aproxima más o menos la misma productividad entre empresas privadas y las de los organismos del Estado, que en este caso es la CFE. Y esto, pues ya lo explicaba Aníbal, con cómo repartiendo el porcentaje y que pues se asuma la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, ¿no? Eso es lo importante que hay que destacar también. Eso es lo que enfatiza la propuesta del presidente y para beneficio de los mexicanos, ¿no? Yo quisiera poner por ahí algunos puntos que están moviendo incluso los diputados federales de la zona que nos pertenece, que es Veracruz y Boca del Río, donde ellos están diciendo que pues van a defender, por ejemplo, María José Gamboa, perdón que la saque a colación en este programa, pero es importante porque yo creo que sería bueno que los ciudadanos veracruzanos y sobre todo boqueños le enfaticemos que no nos defiende, señora María José, diciendo que va a votar en contra de la reforma porque van a subir las tarifas. Las tarifas no van a subir porque en el 2013 en la reforma que sí, ya subieron desde el 2013, nos dijeron que la reforma que hicieron con Peña Nieto nos iba a dar mejores tarifas. ¿Alguno ha tenido mejores tarifas del 2013 a la fecha? No hay mejores tarifas, sino todo lo contrario. Entonces, que no mientan. El problema de esta diputada federal es del PAN, que miente diciendo mentiras, mandando infodemia de que todo va a ser todo lo contrario, ¿no? Y la realidad nos está topando en la cara, o sea, ya lo pusieron de ejemplo, ¿no? Y ya no redundo en eso, pero ya están otros países. Colombia rechazó el modelo privado que tenía. Colombia, siendo uno de los países que sigue la línea de todo lo que le dice el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Argentina han devuelto a la nación
estas empresas, porque como tú dices, es un bien, es casi como un derecho humano que la gente pueda tener para tener una vida digna, ¿no? O sea, debe de poder pagarlo sin necesidad que tenga que sacrificar su vida, ¿no? Entonces, tanto esos países ya han reculado, ¿por qué no nos ponemos a revisar eso? ¿Y por qué nosotros tenemos que ir en contra de todo eso cuando sabemos ya cuál va a ser pues el desenlace, ¿no? Ha de tener un diablito Marijose Gamboa y no ha de estar enterada de cómo van los precios de la energía eléctrica. No, me tiene bloqueado, desafortunadamente no le puedo ahí postear, pero si a ustedes son sus amigos, por favor ahí díganle, por favor, que vota a favor. Es amigo de Aníbal. Evelio, adelante, tú tienes la palabra. Es amiga de Evelio también, ¿eh? Me gustaría retomar lo que comentaba Aníbal respecto a las declaraciones de Monreal, y es que pues me gusta analizar ambas vertientes, ¿no? Al final de cuentas creo que algo que bien es cierto, se necesitan los votos necesarios para poder hacer la reforma, ¿no? Y bajo esta perspectiva, la reforma obviamente tiene que ser consensada, analizada, y también tomar en cuenta, como dice Monreal, pues aquellas empresas o inversionistas que en su momento apostaron por la inversión en México bajo las condiciones que sea, bajo condiciones obviamente desventajosas para el Estado, pero al final de cuentas fueron inversionistas que en su momento les prometieron algo. Y bajo esta perspectiva, pues también tenemos que analizar con detenimiento para evitar incluso, pues en este caso, cancelación de contratos, multas millonarias en este sentido, ¿no? Entonces, sí vale la pena, como comentan por ahí, analizar. Aparte, pues al final de cuentas sabemos que el PRI tiene una participación importante en este sentido, y aunque el tema de su aprobación de la reforma esté más allá de verdaderamente el análisis si es una reforma que beneficie o no del país, porque ellos están sacando raja política de esto muy bien. Al final de cuentas sí tiene que ser analizado con los sectores productivos y con los analistas precisamente para verificar si en su momento dado pues requiera a lo mejor algún ajuste. Al final de cuentas la propuesta ahí está para que se realice la reforma, para una reforma incluso, como lo comentaron por ahí, conservadora. Ni siquiera se está ahuyentando a la iniciativa privada como están comentando, porque lo único que se está tratando es de que la CFE retome la generación de la energía. El gobierno está proponiendo incluso inversión que se había dejado de hacer para incluso mantenimiento de las hidroeléctricas que no están funcionando en este caso incluso al 100%, y que la CFE también entre incluso a la inversión para el tema de la generación de energías limpias, porque una de las malas, digamos, publicidad que se está haciendo por parte de estas corrientes conservadoras que no quieren que vaya la reforma eléctrica, es que se está apostando por el pasado, que la reforma apuesta por el pasado, y que México tiene compromisos internacionales que no vamos a cumplir para el tema de generación de energías limpias, y esto es falso. Entonces está anunciado por parte del gobierno federal incluso que se van a invertir 4,850 millones de dólares precisamente para mantenimiento e incluso del tema de las hidroeléctricas. Se está planeando por ahí un parque de energía solar en el estado de Sonora. Hay mucha inversión para esta parte, ¿no? ¿Qué se prevé con esto? Que podamos tener alrededor de 8,000, más o menos 8,000 y algo megawatts de aumento de lo que va del gobierno hasta el 2024. Y si tomamos este dato como referencia y tomando los argumentos que la derecha comenta que estamos ahuyentando o que el gobierno está ahuyentando la iniciativa privada, podemos voltear a ver los datos de cuánto ha invertido la iniciativa privada en energías limpias.
y hablamos que del 2015 que se empezaron a tener los primeros datos hasta el 2018, estamos hablando que en promedio fueron de generación de energías limpias alrededor de 8,000 megawatts, que tampoco es una situación tan grande porque se tiene una proyección que con esta reforma energética se iba a tener pues más barata la luz, más baratos los combustibles, y que aparte teníamos proyección de tener energías limpias, y ni una ni otra cosa ha sucedido. Efectivamente sí hubo un aumento de energías limpias, pero pues no significativamente para todo lo que se está realizando en este momento, ¿no? Habría que ver en general cuánto han invertido, ¿no? O sea, no nada más en energías limpias. O sea, creo que se quedaron cortos y más bien quienes no cumplieron sus promesas fueron ellos. O sea, la industria eléctrica y la industria energética en general está peor que nunca. El presidente ha sido muy claro desde el principio de su sexenio que él no va a atentar contra los contratos y los compromisos ya establecidos antes de que él llegara. Aquí el asunto es de que si se han violentado estos mismos contratos de parte de ellos, bueno, se va a revisar, ¿no? O sea, cosa que hacen todos los gobiernos del mundo. O sea, en Europa se hace muchísimo más que en cualquier parte del mundo y ellos son el ejemplo que los capitalistas siempre nos ponen, ¿no? En cuanto a la reforma, ¿cómo podía resultar con, ahora sí que en el Senado? Yo creo que hay muchas más maneras de negociar aparte de modificar la reforma, no simplemente ceder a, porque pues la verdad es que el PRI no tiene ideales, o sea, no es que busquen ahora sí que defender una ideología que ellos tienen, no tienen ideales, ahora sí que lo que ellos tienen son intereses. Y pues nos da tiempo de abordar lo de las energías limpias, porque no sé cuánto tiempo nos queda. Sí, bueno, se ha dicho, ¿no? Que esto más que nada lo usan para tirarnos, con la chaviza, ¿no? Entre las juventudes que son más, mm, se inclinan más por la agenda verde, ¿no? La agenda ecologista, que está bien, o sea, nadie está en contra de eso, pero se van con la finta, con frases, o sea, con análisis muy llanos, ¿no? Es que las energías limpias, es que cuánto genera México, es que el petróleo ya es obsoleto, es que hay que apostar por la energía eólica, y pues no les dicen que la energía termoeléctrica, la energía, la de las presas, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. Bueno, esas son energías limpias, ¿no? Hidroeléctrica. Hidroeléctrica, y que están viendo ahorita cómo está Europa, la crisis brutal que están teniendo de energía. ¿Por qué? Porque no tienen combustibles fósiles, dependen de Rusia, ¿sí? Entonces, esa época que ellos dicen que ya estamos ya en la era de las energías limpias, pues no se está viendo. O sea, entonces, ¿cómo nos van a decir a nosotros que somos un país en vías de desarrollo con tantos millones de pobres, que aparte tenemos hidrocarburos, que renunciemos a ellos? O sea, es un anacronismo brutal. Sí, concuerdo, Aníbal, concuerdo. O sea, tú revisas las estadísticas, por ejemplo, de la Agencia Internacional de Energía, y la tendencia es a la alza, tanto de gas natural como de otros petrolíferos. A lo mejor ya no tanto el carbón sí se ha reducido un poco drásticamente, pero fíjate que México tampoco fue un gran consumidor de carbón, además son 3 carboeléctricas que se tienen en el país. O sea, realmente eso de que éramos muy contaminantes y de que la CFE es muy contaminante, todo eso es falso realmente. Ha sido una campaña de desprestigio, de odio al país,
de un amor hacia el dinero y hacia los negocios, hacia el lucro, hacia dar el mercado, hacia el fanatismo, hacia un modo de vida norteamericano, hacia esos negocios y sobre todo hacia una economía que no beneficia a la gran mayoría, sino solamente beneficia a unos grandes potentados y políticos, una clase política realmente despreciable, ¿no? Detestable, esta clase política, Mario Fabio Beltrones, ¿cómo se llama? Chuaifet, Peña Nieto, Videgaray, que fueron a entregarse hacia los Estados Unidos. Yo creo que, Aníbal, esta reforma es una reforma profundamente nacionalista, que toca las fibras más sensibles del país, que trata de rescatar nuevamente la soberanía energética del país, que trata nuevamente de dar ese impulso hacia la industria nacional a través de unos tendones, unos músculos fuertes, y vamos a hacer esa analogía anatómica, que serían justamente esas grandes redes de transmisión, esas grandes centrales de generación de energía eléctrica, pero no solamente a través de gas natural o a lo mejor de diésel o de combustóleo, sino a través de la incorporación, como dice la propia propuesta, la incorporación de todos los recursos naturales del país de una manera renovable. ¿Por qué? Porque, y eso tienen razón lo que ya decían, en los sexenios pasados se trató de implementar una transición energética fallida. Ejemplo, nada más, biodiesel y bioetanol. ¿Dónde están las grandes plantas de bioetanol y biodiesel? No existen. Y no existen porque no les importaba la transición energética. ¿Qué existen? ¿Dónde están las plantas de defensa? Porque dicen que por eso a los otros les cobran menos, ¿no? Mira, hay parques de generación eólica, sí, pero no son suficientes. ¿Por qué? Porque nada más sirven cuando existe ¿cómo se llama? El viento fuerte, y tienen almacenamiento, pero no da abasto, no da suficiente abasto. Y la CFE, por supuesto que es limpia. ¿Por qué? Porque produce una buena cantidad de energía a partir de hidroeléctrica, pero no solamente hidroeléctrica, sino también produce geotermia. Y somos el país número 1 en el continente americano, en producción geotérmica. Entonces, todo eso que dicen que la CFE es contaminante, todo eso es falso, completamente falso. Es una campaña de desprestigio por intereses creados. Entonces, yo cerraría mi participación con esto. Posteriormente dejamos otro día para hablar sobre litio, la importancia del litio, y si abundamos después más sobre esta reforma, porque da para mucho, da para horas y horas realmente de debate. Yo quisiera cerrar con esto, que hoy por hoy el partido tiene que salir a las calles a informar la trascendencia, la importancia de esta reforma para la vida pública, para la historia del país, porque el presidente está tocando fibras sensibles para nuevamente fortalecer al Estado mexicano, y de tal manera que el papel del Estado mexicano en la generación, dirección, en el control del sistema eléctrico nacional sirva para beneficiar a las poblaciones más humildes, pero no solamente eso, que sea palanca del desarrollo para la energía eléctrica, para el pequeño empresario, para el mediano empresario y también para el gran empresario. Yo quisiera cerrar con eso. Sí, okay. En el Atlántico Norte se utiliza muchísimo más el carbón que en México. Nada más Alemania, el 18% de su energía viene del carbón, ¿no? Y del Atlántico Norte es donde se nos dice que aquí tenemos que producir solo energías limpias. O sea, ahí me la cuentan, ¿no? Sí, adelante, Horacio, tú querías ya cerrar también. Como Estados Unidos, que habla que tiene muchas refinerías, pero al final de cuentas en México es el caos que se construye una refinería, ¿no? Que ese es otro tema para otra ocasión. Cerrando el tema de la propuesta de reforma eléctrica, solo quiero decir que apegarnos al sistema neoliberal, que el sistema neoliberal está en crisis por donde se le vea, que siempre está echando mano del Estado y no debería ser, ¿no? Si es el libre mercado, debería sobrevivir con el libre mercado, no lo sostiene, no se puede sostener y le echa mano al Estado, ¿no? Entonces, el modelo al que están apostando la derecha en este país es el neoliberal, donde nos va a llevar a crisis y solo enriquecimiento a algunos cuantos políticos como Calderón, que le pagaron $460,000 del 2016 al 2018 por asesor de Iberdrola, y que este presidente, bueno, así como él, muchísimos otros presidentes han tenido participación en estas empresas privadas
que se encargan de participar en la generación, solo en la generación de energía, ¿no? Entonces, no apostemos a ese modelo, o sea, no nos hagamos los posmodernos como España, que ahora sufre las consecuencias, ¿no? Con eso cerraría, y hay que buscar las dos versiones. La versión de la derecha ya la sabemos, es estar en contra del país. Vamos a buscar la justificación, la argumentación, y vamos a investigar, pero desde la izquierda, para entender más de qué va esta reforma, porque no nos podemos seguir informando a través de TikTok nada más y decir, bueno, esto es malo porque es malo, ¿no? Entonces, un saludo a todos y gracias por permitir esta intervención. Adelante, Evelio. Okay, a mí me gustaría cerrar comentando que es importante que la gente conozca que la no aprobación de la reforma eléctrica es únicamente una campaña de desprestigio por intereses creados, intereses políticos, y que es importante que todos conozcamos la verdad respecto a esta campaña que ellos están realizando. Tratemos de investigar, hay mucha información en internet, tratemos de apoyarnos y apoyar incluso pues hacer comentarios incluso con nuestros conocidos para que conozcan y tengan la perspectiva adecuada respecto a qué es lo que está sucediendo en el país, porque lamentablemente muchas personas no tenemos igual la costumbre de investigar a fondo qué es lo que está pasando, y que los argumentos que tienen en este caso el PAN, Movimiento Ciudadano, porque pues hágase que el PRD ya ni existe, pero pues ellos que son los principales actores que están en contra de la reforma, más que nada es un tema político, es un tema de conveniencia, porque sabemos que todas las reformas, todas las buenas obras que se traten de hacer por parte del gobierno actual, ellos lo van a rechazar, porque el único interés que tienen es que obstaculizar todo para que no funcione lo que se está planeando en beneficio de todas las personas, ¿no? Entonces, aguas con este dato de que vamos en retroceso, de que no se está apostando por las energías limpias. Es un dato muy importante que la perspectiva que tiene el gobierno en el tema de las energías limpias es la generación de energía la misma que hizo toda la iniciativa privada, todos juntos, del 2014 al 2018. Entonces, es erróneo este dato de que no se está apostando por energías limpias, y mucha gente no lo conoce. Falta divulgación de esto para que todos estén enterados que ese argumento no es válido. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Adelante, muchas gracias a todos. Cierras tú el programa. ¿Yo? Bueno, pues importante recalcar que los mismos que pregonan que estamos yéndonos hacia un retroceso, pues a ver, ellos nos llevaron todavía más atrás, a la época del porfiriato, ¿sí? Y lo que quieren que hagamos ahorita, que según ellos muy preocupados por el medio ambiente, pues ellos nunca lo pusieron en práctica, ni lo están poniendo en práctica en ninguna parte del mundo la gente que tiene su ideología, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Con las incongruencias de esta gente, de los neoliberales, de los derechistas. Es muy fácil descubrirlos. O sea, simplemente es informarnos, y a los millennials y centennials ahorita que no pasan de los encabezados, yo les diría que abran las notas y las lean. Sí, exactamente, y nosotros también hay que abrirnos a TikTok, como dice Horacio, a mí me gustó su propuesta de hace unos días, la verdad, o sea, hay que abrirnos y hay que buscar, idearnos nuevas formas de llegar a estas generaciones para que se den cuenta de la energía. Pues bueno, entonces yo me despido, les doy las gracias pues a la audiencia, que en este momento a lo mejor fue muy poca, debido a que no lo quisimos anunciar tanto, fue así como un nuevo programa piloto, este esquema más rápido. Entonces yo me despido, le doy las gracias a Evelio, a Horacio y por supuesto a Aníbal, y pues nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta la próxima, cuídense. Hasta la próxima. Un gusto.